En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados fieles, estimados hermanos, este Evangelio siempre nos causa impresión porque es la descripción de lo que va a pasar un día al fin del mundo y que no solo debe ser interpretado de una manera física o con desastres materiales, ¿verdad?, exteriores, sino ante todo yo pienso que debe ser considerado de una manera espiritual, porque los desastres temporales humanos no son tan graves, tan desastrosos como los desastres espirituales, ¿verdad? Entonces estas profecías de nuestro Señor anuncian sobre todo una crisis espiritual en el mundo y en la iglesia católica, que es la única iglesia que es de Dios, que es la verdadera iglesia porque fue fundada por Jesucristo. Las otras religiones tienen fundadores humanos y tienen invenciones humanas, apariencias de verdad, pero no son verdaderas religiones. La única religión que se puede decir que es de Dios, que tiene toda la herencia de la enseñanza de Dios, pues es la religión de Jesucristo, que Él fundó Él mismo. Entonces, en esta religión que debe comprenderse cuando dice nuestro Señor: cuando veréis que la espantosa abominación anunciada por el profeta Daniel está en el lugar santo, entonces huid, ¿verdad? Entonces huid. Esta abominación en el lugar santo puede ser entendida en el altar de las iglesias, porque el lugar santo es el altar donde se dice la misa, es el lugar santo. También puede ser entendida el lugar santo, la sede de Pedro, desde donde Dios ha dirigido siempre su iglesia, porque Pedro, el Papa, él es el pastor que debe distribuir y dirigir a las almas, el pastor que tiene el carisma de la infalibilidad, que aunque no lo use siempre, ¿verdad?, pero sí tiene ese carisma de enseñar. Entonces ese es el lugar santo también, ¿verdad? Roma. No tanto Roma, sino más bien Roma en el sentido que es ahí donde está la sede de Pedro, es el lugar santo. También el lugar santo son las almas de los cristianos, que pueden ser profanadas por el pecado y por el error de la herejía. Ese pecado que profana la obra de Dios en nuestras almas, ¿verdad? Un alma justificada es un lugar santo. Ustedes, tal vez los cristianos, no valoramos suficientemente esa presencia de Dios en las almas. En un alma en estado de gracia es un lugar santo, ahí está Dios, como si fuera una pequeña iglesia, como si fuera un pequeño altar, a condición que no se profane con algún pecado grave, ¿verdad? Pero esa profanación puede venir también por el error, por la herejía, que hace a un alma incapaz de cualquier obra buena. No puede amar a Dios aquel que vive en la herejía. No puede conocerlo porque ha deformado esa profesión de fe que es necesaria para ver a Dios, para conocer a Dios. Y por una herejía, por un solo error, una sola negación de alguna verdad de la iglesia, ya estamos fuera de la fe. Una persona que dice: yo acepto todas las verdades de la iglesia, pero niega una sola, ya perdió la fe, ya su alma está profanada. Entonces, tanto
en la sede de Pedro, como en las almas, se puede hablar de esa profanación de la fe. En el altar también, por un rito que no corresponda al rito de la iglesia, también es una profanación de la fe. Entonces, nosotros los hombres tenemos siempre tendencia a dejarnos impresionar por las cosas exteriores, ¿verdad? Pensamos en el fin del mundo, sobre todo en esas catástrofes naturales, tal vez una guerra nuclear, un terremoto, una epidemia, pero lo que es más grave, aunque no se note, aunque no se vea exteriormente, es la profanación de los lugares santos. Entonces, hay personas que dicen, va a pasar algo, el mundo está muy mal, va a pasar algo. Están esperando que haya una cosa visible, sensible, pero podemos decir que ya pasó, porque el lugar santo, los lugares santos han sido profanados por la difusión de la herejía, del error, y también por los pecados, ¿verdad?, que hoy se ven tanto. Entonces nuestro Señor dice, cuando veáis esto, huid. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Los montes, el lenguaje de la Escritura muchas veces significa lugares santos, o esas almas privilegiadas que están cerca de Dios, son los santos. Entonces, cuando Dios nos da santos, hay que escucharlos, ¿verdad? Tenemos en la historia, por ejemplo, en la crisis del protestantismo, en la Reforma, pues Europa prácticamente estaba en peligro de volverse toda protestante, porque por todos lados hubo esa crisis terrible en esa época, pero Dios en esa época suscitó santos, ¿verdad?, grandes santos, y esos santos vinieron como a parar la crisis protestante, y como San Ignacio de Loyola, hubo San Francisco Javier, todos esos santos del tiempo del siglo XVI hicieron muchísimo bien. Entonces, gracias a Dios, en esa época hubo quienes los escucharon y quienes siguieron su ejemplo, quienes aceptaron su enseñanza. Bueno, huid a los montes, o sea, en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, huid a los montes. ¿Cuáles son nuestras referencias que nos garantizan que nosotros vamos a permanecer católicos? Si yo tengo dudas, entonces ¿a qué me voy a referir? Bueno, a los montes, es decir, a aquellos lugares más altos que nos dan seguridad. ¿Está bien? Esas cosas que son referencia para un cristiano. ¿Qué son referencia para un cristiano? Pues en nuestra época de tanta difusión, de tanta cosa negativa y falsa, pues vamos a referirnos a los escritos de los santos, vamos a referirnos a los libros que fueron aprobados antes de que haya esta crisis en la iglesia, que eran libros, era un tiempo de más seguridad, en donde había más garantías, ¿verdad?, que lo que leíamos era bueno. Hoy se han sacado libros, según eso, por autores católicos que hacen perder la fe a la gente, que la hacen, desvirtúan todo. Todo se vuelve en la Escritura un símbolo. Ya dicen, no, Adán y Eva no existieron, es un símbolo nada más. Pero no, en realidad el hombre viene del mono. En lugar de decir que Dios creó al principio Adán y Eva, son personas reales. O también el arca de Noé, o también todo se pone en duda. Entonces son autores católicos, entre comillas, católicos, porque tienen una aparente aprobación, pero no es la doctrina de la Iglesia. Entonces hay que referirse sobre todo a aquellos libros que fueron publicados antes del concilio, que tenían la autorización de la Iglesia, que tenían el imprimatur, que hoy ya no es necesario. Hoy cualquier persona puede editar un libro sin necesidad del imprimatur. Entonces ya no hay control de la autoridad de la Iglesia sobre lo que se escribe, sobre temas importantes de la fe. Entonces cualquier persona puede opinar
sobre aquello que no conoce y que a veces son realidades muy difíciles de comprender, ¿verdad? A veces hay temas de religión que si uno no tiene una preparación teológica, no hay que tratar, porque una persona puede equivocarse, no tiene los estudios, no tiene las gracias especiales para eso, así que no seamos tal vez demasiado independientes en nuestra manera de juzgar lo que pasa en el mundo. Tengamos la humildad de referirnos a libros seguros, a autores seguros, no a aquellos que porque les hacen publicidad, porque todo el mundo habla de ellos, no es una garantía. La garantía es la aprobación de la Iglesia que se hacía antes de esta famosa crisis de la Iglesia. Huid a los montes, y el que está en el tejado no baje a buscar tomar nada de la casa. El que está en el tejado, es decir, aquellas personas que han hecho algún progreso espiritual, que están más cerca de Dios, que rezan más, entonces no digan, no, pues ahorita voy a regresar a como era yo antes, voy a comenzar a divertirme como antes de que yo me convirtiera. Entonces es un retroceso que es peligroso porque Dios castiga la infidelidad. Entonces, si hacemos progresos en la vida cristiana, no aflojemos, no volvamos atrás, porque eso Dios lo puede castigar con la ceguera. Y la ceguera nos hace incapaces de ver las cosas. Una vez que ya las entendimos y que las negamos, entonces nos ponemos en una situación tal vez en la cual Dios nos pueda negar su ayuda, y eso es muy grave, porque nuestra salvación puede depender a veces de esa luz que Dios nos dio a momento dado, o de esas gracias, y si las rechazamos o tenemos negligencia con ellas, pues nos ponemos en peligro, porque en este mundo es difícil resistir, es difícil ser bueno. Por eso se requiere mucha más atención, mucha más cuidado, mucho más esfuerzo para permanecer buenos, permanecer en el buen camino de la fe, de la Iglesia, de la tradición. Hay de las mujeres encinta o de los que crían en aquellos días. Esas mujeres encinta en la Escritura se les compara a las personas que tienen una propiedad o que tienen algo humano, que están muy apegados a eso, y que por ese apego puede ser a sus riquezas o a su posición social, que están muy apegados a eso, son capaces hasta de sacrificar sus principios, su conducta cristiana, su fidelidad a Dios. Entonces son como mujeres encinta que no pueden separarse de algo que aman mucho y que no es lo más importante. Y eso nos puede pasar a todos, ¿verdad? No hay que perder nuestra posición, no, ¿qué van a decir de mí? Yo no quiero quedar mal con la familia. Entonces están sacrificando los principios, están sacrificando tal vez su vida de gracia, su unión a Dios, por alguna cosita que es secundaria. Entonces son como mujeres encinta. Y eso forma parte de esta gran tribulación espiritual que vive el mundo. No esperemos que comience a caerse las estrellas, no esperemos que el sol se oscurezca, no esperemos que haya un terremoto. No, hay una crisis espiritual terrible. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no se ha visto desde el principio del mundo, ni la habrá jamás. Esa gran tribulación es esa ceguera de la gente que hoy está inclinada al mal y les parece normal, que en la historia ni los paganos se atrevían a decir tales enormidades, ¿verdad? Como decir el matrimonio entre homosexuales, el matrimonio entre mujeres, o cosas semejantes que ni los paganos hacían. Entonces, esa gran tribulación, y pues los muchachos, los jóvenes ven esos ejemplos, oyen esa publicidad y se dejan llevar, ¿verdad? Entonces es como
como una enfermedad, una epidemia espiritual. Y aquellos que resisten son aquellos que sí se aferran a las referencias más fuertes cristianas, ¿verdad? Como decía antes, debemos tratar de guardar esa lucidez espiritual, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hoy se hacen que son pecado mortal, que la Iglesia ha prohibido, que no se deben hacer, y ya se ven como normales. En otros tiempos, si un laico tocaba una hostia, pues es pecado, es sacrilegio. Solo el sacerdote puede tocar la hostia porque él fue consagrado para eso. Entonces hoy ya no lo ve la gente, les parece normal que van a misa y pues son laicos o incluso mujeres que dan la comunión. Entonces el sacerdote, ¿cuál es su función? El sacerdote es el que se ocupa de las cosas sagradas, de las cosas santas. Entonces se está perdiendo el sentido de la religión. ¿Cómo va a terminar esto? Que van a ser los fieles que digan la misa, lo cual es una herejía. Y ya hay lugares en Europa en que hay laicos que hacen ceremonias en la iglesia porque no hay sacerdotes y se comportan como pastores protestantes. Es la mentalidad protestante que ya pasó. Y de una manera insensible el catolicismo está pasando al protestantismo. Muchos no se dan cuenta, pero deberían darse cuenta que hay algo anormal. Y cuando uno se da cuenta que hay algo anormal, pues uno trata enseguida de investigar, de informarse, ¿verdad? Como una persona, por ejemplo, tiene mareos, tiene síntomas de una enfermedad, enseguida se preocupa por decir, bueno, tengo que ir a ver un médico, no sé qué tengo, porque esto es raro lo que me está pasando. Pues es lo mismo para un cristiano, cuando ve cosas así anormales en la vida de la iglesia, debería interesarse y decir, bueno, aquí pasa algo que no es normal. El drama es la pasividad de tantos católicos que dejan esto así y no se interesan en buscar una solución o una explicación, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que hoy ayer antes era negro y hoy es blanco? ¿Cómo es posible? No puede ser, es una contradicción. Y cuando hay una contradicción quiere decir que algo no va, algo que es importante. Entonces, si antes una cosa era pecado, pues hoy también lo debe ser. ¿Por qué no? Si Jesucristo dijo, lo que Dios unió, el hombre no lo separe, ¿cómo va a ser posible que hoy algunos hombres de iglesia quieran anular los matrimonios? Nadie tiene autoridad sobre de Jesucristo, y si Jesucristo lo prohibió, ni el Papa puede anular eso, porque es ley divina. La ley humana no está arriba de la ley divina, de las decisiones de los hombres, aunque sean representantes de Dios, son representantes y no son reemplazantes de Dios. No es lo mismo representar que decir que yo tengo que hacer aquel que represento, tengo que hacer lo que Él me dijo. Y si estoy yendo contra su ley, sus palabras, entonces estoy traicionando, porque no puedo cambiar aquel a que represento, no puedo suplantarlo. Es el sentido, ¿verdad? Y si no se abreviaran aquellos días, nadie se salvaría. Es decir, que cuando tenemos una tentación, nuestra fe, nuestra gracia está puesta a prueba. Pero si se multiplica tentaciones de varios lugares, entonces la vida cristiana se vuelve más difícil, y son más pocos los que resisten, porque hay pocos hombres que tienen esa determinación absoluta de servir a Dios a pesar de todo. Hay unos que quieren sí servir a Dios, claro, sinceramente, pero no van a ir más lejos de tanto. Entonces, cuando hay una tribulación, pues mientras esta tribulación es leve, pues que muchos más resisten, ¿verdad? Pero cuando esta tribulación se vuelve más fuerte, más estrecha, más grave, entonces son pocos los que tienen esa fortaleza o esa convicción de resistir.
Entonces nuestro Señor nos dice, si estos días no se abreviaran, nadie se salvaría. Entonces es la tribulación esa del fin del mundo. No sabemos si estamos ya en ese momento, pero podemos temerlo, ¿verdad? Porque cada día vemos que todo cae, todo se derrumba, en el sentido moral, en el sentido espiritual, que es el más grave, el más importante, ¿verdad? Que las almas se están perdiendo, que las almas viven en el pecado, que las almas ya están en peligro de condenarse, y cada día hay más razones de temer al ver lo que pasa alrededor de nosotros. Ya muchos ya no creen, muchos ya no rezan, ya no piensan en su alma, viven en los pecados, en las malas diversiones, en las malas conductas. Y también, para agravar todavía esto, nos dice, mirad que entonces, si se os dice, mirad que Cristo está aquí o allá, no le creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios, hasta engañar aún a los escogidos. Entonces puede haber situaciones en que hay personas que dicen, no, vamos a hacer algo, ¿verdad? Pero lo hacen mal, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer las cosas para corregir la situación del mundo? Hay que basarnos en aquello que Jesús nos dejó, pero no en cosas nuevas, en cosas raras. Entonces, sí, el mundo está mal, pero entonces yo me voy a hacer testigo de Jehová, porque los testigos de Jehová son aparentemente honrados y aparentemente esto y lo otro, pero es una apariencia, porque ellos están cambiando la religión. No es una solución a los problemas del mundo inventar nuevas religiones, nuevas falsas apariciones. Las apariciones que hay que son en realidad son manifestaciones diabólicas, porque el demonio puede aparecerse a alguien bajo la apariencia de la Virgen María, puede aparentar ser Jesucristo, puede ser una aparición diabólica, y de hecho eso pasó, por ejemplo, a San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola estaba rezando y tuvo una aparición del Sagrado Corazón. Entonces, ¿cómo San Ignacio supo que era el demonio y que no era Jesucristo? Porque ese Cristo tenía una cara afeminada. Entonces, él agarró su bastón para atacar esa falsa aparición, y ese falso Sagrado Corazón se transformó en una serpiente y que dejó una peste en ese cuarto durante mucho tiempo. Bueno, los santos tienen un discernimiento especial porque son santos, ¿verdad? Nosotros podemos ser presa de engaños, así que hay que tener mucho cuidado con todas esas apariciones que hoy se difunden, que no han sido aprobadas por la Iglesia y que son dudosas. Para alguien que conoce bien la fe o un sacerdote que ha estudiado la teología, pues a veces es fácil, ¿verdad?, decir esto es una apariencia, pero yo creo que no, nuestra fe es suficiente para poder salvar nuestras almas, y nosotros hagamos más bien referencia a todas esas apariciones que hubo antes de esta crisis de la Iglesia, cuando la Iglesia estaba en orden, cuando la Iglesia hacía bien su obra, y entonces esas grandes apariciones, esas sí, hagamos referencia a Fátima, la Virgen de Lourdes, todas esas apariciones aprobadas antes del concilio, porque si no, a esos falsos profetas nos van a engañar, ¿verdad? Y en esas apariciones a veces se piden cosas o se enseñan cosas que son contra la fe, y la gente no sabe. Es la Virgen María que lo dijo. No es como si fuera palabra de evangelio. La palabra del evangelio es palabra de Dios, mientras que las apariciones están fundadas en el testimonio de un falso vidente que dice yo vi, pero es que eso está fundado en un testimonio de una persona que puede equivocarse o que puede engañar.
pero no en la enseñanza de fe, que es el Evangelio, palabra de Dios. La tradición, la enseñanza de la Iglesia de siempre es palabra de Dios. Entonces no hay comparación con el testimonio de una persona que dice que vio a la Virgen María, que vio a nuestro Señor, no sé. Es peligroso, así que en caso de duda, mejor referirse a la fe de siempre, a la enseñanza de siempre de la Iglesia. Huid a los montes. Entonces, si os dijeren que Él está aquí en el desierto, no salgáis, nuestro Señor dice. Mirad que está en las cavernas, no lo creáis. Debemos ser más cautos, más prudentes en nuestra época. No todo lo que brilla es de Dios. Hay muchos libros que aparecen y que dicen cosas muy bonitas, pero solo es sentimentalismo, solo es apariencias. Uno entra a veces en librerías y realmente, prácticamente no hay nada realmente de interés. Donde estuviera el cadáver, allí se rejuntarán las águilas, es decir, al fin del mundo, cuando Jesús venga a juzgar a los hombres, todos los ángeles van a venir y nos van a reunir a todos, buenos y malos, en ese lugar donde Jesús va a juzgar a todo el mundo. Y esa será la lección de historia más grande de la historia, ¿verdad? Porque en ese momento Jesús va a mostrar las conciencias de todos los hombres que nos precedieron desde la creación del mundo. Entonces ahí se va a ver cada quien, se va a ver quiénes son los que eran verdaderos discípulos de Jesucristo y aquellos que estaban ahí nada más por otros intereses, o aquellos que hicieron mucho daño a los demás, aquellos que hicieron más daño tal vez, y entonces será una cosa extraordinaria. Y cuando, como dice aquí, nuestro Señor llegará así como el sol, ¿verdad? Aparece empieza a brillar en el oriente, ya se ve en el occidente, es rapidísimo, y en ese momento todos los hombres van a comprender, aquellos que vivan en el pecado van a comprender que perdieron su tiempo, que han arruinado su existencia y que no hay nada más que hacer. Entonces dice el Evangelio que todos van a llorar, buenos y malos, por ver esa gloria de Jesucristo. Va a ser algo impresionante, grandioso. Pero aquellos que estén en gracia de Dios, pues van a recibir a nuestro Señor con confianza, con alegría, mientras que los otros lo van a recibir con un terror indescriptible, porque sus almas están en el pecado. Y se manifestará eso también en su cuerpo, se verá en el cuerpo de los condenados, se va a ver esa horrible pecado, ¿verdad? Van a ser como monstruos, como cadáveres vivientes, y las almas y los justos van a resucitar, van a tener un cuerpo glorioso, hermoso, en el cual se refleja la bondad de la virtud, de la caridad. Entonces Él enviará a sus ángeles y que van a reunir todos los hombres en poco tiempo delante de nuestro Señor. Aquellos que estaban en las tumbas o que estaban en el fondo del mar van a salir, van a ser sacados. Entonces nuestro Señor dice: y yo os doy este signo, así como la higuera, ¿verdad? Cuando uno ve que las hojitas están saliendo, quiere decir que ya está cambiando, ya está llegando otra estación. Así también cuando ustedes vean todo esto, preocúpense, tomen cuidado, ¿verdad? Entonces estas señales de la defección de tantos, ¿verdad? Hasta muchos pastores de la iglesia que han cambiado, que juraron cuando antes San Pío X hizo el famoso juramento antimodernista, que todos los sacerdotes antes de ser ordenados juraban que no iban a aceptar los errores modernistas. Es un juramento, yo también lo hice. Bueno, ¿cómo es posible
que hoy eso que juraron ya lo están afirmando. Entonces es un perjuro, ¿verdad? Es una falta de a un juramento sobre la fe, sobre el Evangelio. Se jura que el sacerdote no va a aceptar esos errores modernistas, y es eso que se está difundiendo en la Iglesia. ¿Cómo es posible? En la Iglesia se están difundiendo los errores modernistas. Hay que leer lo que dijo el Papa San Pío X del modernismo en la Pascendi. Hay que leer y comparar con lo que está pasando hoy en el mundo, en la Iglesia, lo que hoy se dice. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se puede constatar, ¿verdad?, que hay una crisis terrible en la Iglesia, delante de la cual no es lícito cruzar los brazos o decir, bueno, pues yo no quiero problemas, yo no voy a decir nada a nadie, no voy a preocuparme, no voy a inquietarme en algo que está poniendo en peligro mi fe, o la fe en los padres de familia, la fe de sus hijos, la fe de su familia. Entonces hay que hacer algo. Es más importante que preocuparse porque sus hijos tengan que comer, porque sus hijos tengan que vestir, o los estudios de los hijos. Sí, todo eso es importante, pero la salud del alma sobrepasa todos los bienes terrenos. Y esa ceguedad de no ver la importancia del alma, pues eso forma parte de esa crisis profunda que vive el cristianismo. Entonces no podemos ser indiferentes a esas situaciones. Debemos pedirle mucho a Dios que no caigamos en ceguedad, y esa ceguedad es progresiva. Basta dejarse llevar, basta no decir nada, basta no actuar. Entonces la televisión, las amistades, el mundo nos absorbe. Entonces, como dicen, un pescadito, ¿verdad?, que no nada, se lo lleva la corriente. Pues así es la vida en este mundo. Si uno no reacciona contra todos esos detalles que son abundantes en nuestra sociedad, nos vamos a enfriar. Y el que se enfría, pues ya no reza, o ya no está protegido, y de ese enfriamiento viene que después se pasa a cambiar las ideas, a cambiar las actitudes, y etcétera. Es como algo que va evolucionando, ¿verdad? Y poco a poco se hace uno insensible, sin darse prácticamente cuenta, por esa actitud constante de tibieza, indiferencia, ¿verdad? Y uno comienza a practicar con este mundo. A veces son detalles, a veces son cosas más graves, pero cuando algo se multiplica, pues ya después ya no nos parece grave. Entonces ese es el problema. Entonces nuestro Señor nos habla del fin del mundo. Seguramente sí, un día habrá una crisis incluso física, ¿verdad?, en este mundo, guerras, catástrofes. Pero lo más importante es la crisis espiritual, y no nos dejemos impresionar por esas cosas sensibles que sí pueden tener su importancia, ¿verdad? Yo pienso que si hay una guerra nuclear, muchas almas van a ir al infierno, porque van a morir instantáneamente sin tener tiempo de pedir perdón a Dios, sin tener tiempo de decir, Dios mío, perdóname mis pecados, y va a ser algo tal vez instantáneo. Entonces eso sí es desastroso, ¿verdad? Pero más que la guerra, más que los desastres materiales o físicos, es la situación, el estado de las almas, la crisis espiritual, la profanación de los lugares santos. Entonces tengamos esa visión más espiritual de la vida cristiana, no seamos materialistas, no nos fijemos tanto en las cosas materiales que tienen su importancia, las cosas humanas, pero lo más importante es lo que pasa en el alma y en la relación que tienen las almas con Dios. La ruptura del alma con Dios es lo más desastroso que puede pasar en este mundo. Pidámosle a Dios que nos dé esa fortaleza, y que tengamos también la preocupación por los demás. No dejemos de rezar por los pecadores, como la Virgen nos pidió en Fátima. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.